Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta preciosísima mañana. Bueno, estamos acá en California, estamos en la hora del Pacífico. Tal vez estás en la costa este de Estados Unidos, 3 horas más adelante. Tal vez estás en Centroamérica, Sudamérica, cualquier lugar del mundo entero que te encuentres. Aquí tantito tomando tu importante tiempo para compartir una perspectiva obviamente profética con respecto a la noticia del momento. Yo les he prometido a través del tiempo que siempre que hay una información o una noticia de grande relevancia, se la voy a compartir con una perspectiva bíblica y profética. Hemos estado hablando en los últimos 2-3 años de la situación en Israel, del Medio Oriente. Incluso hace 6 años atrás, o casi 7 años atrás, recuerdo que Dios me dio una palabra tremenda en Santiago, la capital de Chile, donde trajo un mensaje titulado Israel, el reloj profético de Dios. Y todo lo que tiene que ver con las profecías están enfocados sobre la nación de Israel. Israel es una nación muy pequeña de 8.5 millones de judíos. También tienen unos cerca de 3 millones de árabes que están allí en el territorio. Y sin embargo siempre ocupa primera página de las noticias o primera información de noticias a nivel mundial. ¿Por qué será esto? ¿Será que la Biblia habla de ello constantemente, de las profecías de los últimos días? Israel, una nación extraordinaria que el año pasado, 2018, celebró 70 años de aniversario de su renacimiento, no su existencia, no su nacimiento, su renacimiento, porque Israel ha existido por miles y miles de años. Incluso Jerusalén, y esto es profético, el 6 de diciembre del 2017, yo estuve en Israel cuando el presidente americano Donald John Trump, él declaró que Jerusalén era, es y seguirá eternamente siendo la capital de los judíos. Y no solamente eso, sino que cumplió su promesa como presidente o como candidato presidencial allá por el año 2016 de que transferiría la embajada americana que estaba siempre en Tel Aviv hasta Jerusalén, y lo cumplió exactamente el 14 de mayo del 2018. Ahora, cumpliéndose dentro del calendario gregoriano 70 años con exactitud, porque dentro del calendario judío fue en el mes de abril. Estamos en el año 5778 en el calendario judío. Calendario gregoriano estamos en el 2019, ahora mismo en enero, estamos ya domingo 13 de enero. Pero hay una información tremenda con respecto a Irán. Irán es el enemigo más grande de Israel. Y para los que no saben, en la Biblia Irán es la antigua Persia. Irán siempre ha odiado a Israel, especialmente después de que los jóvenes islámicos, la revolución islámica tumbó al Shah de Irán en el año 1979. Ellos han convertido la nación de Irán en lo que yo llamaría una caja de opresión, oprimiendo a millones y millones de iraníes. Y ellos son lo que llamaríamos nosotros, no son árabes, porque los iraníes son persos, son de Persia, no son árabes. Incluso ellos se ofenden cuando les dicen que son árabes, son de Persia, pero ellos son chiitas. Y en el mundo hay cerca de 1.7 billones de musulmanes que son islámicos. Hay grupos que son árabes, que son cristianos, muchos hermanos nuestros en la fe. Tengo muy conocidos árabes que los amo mucho, son hermanos en Cristo Jesús, pero la gran mayoría son musulmanes. En el año 570 después de Cristo, cuando nació Mahoma, este tipo tuvo mucha gente que lo siguió y lo arrastraron detrás de él. Y hoy el mundo tiene 1.7 billones de seguidores de Mahoma como profeta de ellos y como Alá como el Dios de ellos. Rápidamente una aclaración: Alá no es la traducción de Dios en árabe. Alá es una deidad babilónica. Cuando Mahoma muere en el año 628 después de Cristo, se divide la religión islámica en 2 grupos, los suní y los chiitas. Los suní siguieron, por ejemplo, entre los 2 grupos, uno sigue, por ejemplo, a el suegro de Mahoma y otro sigue al familiar que es el primo de Mahoma. Y ahí que tenemos hoy en día, por ejemplo, en el mundo, 85-90% de los musulmanes son suní, incluyendo los que son wahhabi de Arabia Saudita, y el otro 10-15%, disculpe, estamos subiendo las montañas y se tapan los oídos a uno. No estoy manejando carro, para que vean ustedes, no estoy manejando carro. Mi amado David Negrete está manejando el carro, ¿verdad, David? Amén. Vale más que maneje, mira para el frente.
Entonces el otro 10-15% son lo que llamamos chiitas. Los dos grupos, o total, los islámicos, tienen una ideología violenta, terrible, peligrosa, pero los más peligrosos son los chiitas, y todos los que son de Irán son chiitas. Estos tipos constantemente y continuamente están invocando muerte para Israel, y están diciendo y amenazando que van a atacar a Israel. Ahora, los últimos 4, 5, 7 años, desde la guerra civil de Siria, siendo que Siria es el vecino norte de Israel, ellos están mandando, por ejemplo, elementos, tropas, y lo han hecho muy interesantemente a través de Rusia, o Rusia también lo ha hecho por vía de Irán, y han usado, por ejemplo, lo que llaman en inglés the proxies, que son las personas que ellos usan también para representarlos. En el Líbano, por ejemplo, el sur del Líbano, usan al grupo terrorista de Hezbollah, que es manejado por un endiablado que está escondido siempre bajo la tierra, llamado Hassan Nasrallah. En el sur de Israel, en la frontera con Egipto, en la ciudad de Gaza, tienen al grupo terrorista Hamas. Entonces hay muchos elementos que se mueven en Siria, sobre todo. Es interesante que ahora, por ejemplo, el presidente dictador tirano de Turquía, Erdogan, se alió con Irán y está aliado con Rusia. Y estos tres países, aunque Rusia tiene relaciones diplomáticas con Israel, en cualquier momento Rusia le va a dar la espalda a Israel. Esto proféticamente lo entendemos. Pero Irán es el enemigo número uno, number one. Los que me ven a través del mundo entero, entiéndalo. Irán es la gran amenaza del mundo. Acá en Estados Unidos, durante 8 años, Barack Obama fue el peor presidente que ha tenido la historia americana. El peor presidente. Incluso hizo un tratado con Irán, donde le entregaron en efectivo billetes, lo que llaman hard cash, dinero, billetes, 150 billones de dólares. Una locura tremenda. En cambio, para que le soltaran 4 rehenes, y no solamente eso, sino también para permitirles a ellos en su programa de procesar el uranio para tener eventualmente armas nucleares. Ahora, yo no pretendo ser un analista militar, pero estoy informado. Tengo 62 años, hemos hecho investigaciones exhaustivas. La gente que me escucha, que me sigue, que me ve, sabe que cuando yo hablo con fundamento, hablo con firmeza, hablo como dicen por ahí, I know what I'm talking about, sé lo que estoy hablando. Es posible que uno cometa uno que otro error, ninguno somos perfectos. Imagínate tú tantas cosas, tanta información que hay. Pero cuando hay información de un calibre bastante fuerte, cuando hay información bastante fuerte, la vamos a compartir siempre. Y hemos corroborado, investigado y todo. El jefe de seguridad nacional del presidente Trump americano se llama John Bolton. Y ahora, esta mañana, hoy domingo 13 de enero, se descubrió que desde septiembre, John Bolton está investigando, averiguando con el Departamento de Defensa de qué manera Estados Unidos está preparado para atacar a Irán. Ayer sábado, el primer ministro Benjamín Netanyahu reconoció que los aviones de Israel atacaron las bases militares en Damasco, Siria, donde habían arsenal de armas de los iraníes. Lo que hicieron fue que atacaron a los de Irán, los proxies de allí. Estos soldados de Irán que fueron mandados, los mandan, por ejemplo, clandestinamente, por vía de Líbano, por vía, por ejemplo, de Turquía, por lo que sea. Están muy cerca de Siria. Y el primer ministro Benjamín Netanyahu y el gobierno de Israel dijo: no vamos a permitir que Irán se meta cerca de nosotros. Y vamos a tener que hacer lo que sea necesario. Hay consultas con el primer ministro de Israel y el presidente americano. Hay consultas con el Departamento de Defensa y la Defensa de Israel. Y juntos los dos países parece que están cerca de un ataque a Irán. Esa es la pregunta del millón para el 2019. Yo no estoy diciendo que será Irán atacado, pero Irán necesita entender que el presidente Trump no es Obama y tampoco es George Bush, y que estas cosas son bastante serias, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Ahora, nosotros como cristianos, la perspectiva profética es que todo esto que está pasando, la Biblia habla, por ejemplo, de guerras, rumores de guerras. En la Biblia,
Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Zacarías 14, Daniel 7, 8 y 9, Revelación. La Biblia, los evangelios, la promesa, la palabra, las profecías están claras, están en la Escritura. Tenemos que entenderlo. Lea la palabra. Sabemos en dónde estamos en la historia viviendo y que las profecías están allí frente a nosotros. Irán tiene que saber que algo grande se está llegando para ellos. Estados Unidos está preparándose para atacar a Irán. Esto sí es seguro, porque el jefe de seguridad John Bolton investigó, preguntó y está haciendo aparentemente preparativos con la defensa, el Pentágono, con las Fuerzas Armadas, porque hay que estar preparado. Esta mañana incluso en un programa de televisión y de radio, esta mañana venía yo de Los Ángeles manejando hasta San Diego y escuché precisamente esto que te estoy compartiendo, de uno de los grandes líderes del gobierno americano, diciendo sí, exactamente, efectivamente, precisamente el gobierno americano tiene que estar listo, porque estamos haciendo preparativos. No significa que va a haber un ataque inminente. Nadie está diciendo que mañana o en una semana o en 2 meses, pero esto significa que ya Estados Unidos considera un ataque a Irán. ¿Por qué? Porque Irán es la amenaza más grande del Medio Oriente y del mundo, de una sola vez para decirlo. Porque ellos, en el momento que lograran tener la capacidad, ya tienen cierta, pero lograran procesar ese uranio y ponerlo en una bomba y poner la bomba en un misil. Ellos ya han lanzado prácticas de misiles y esos misiles han llegado bastante lejos, a distancias que pueden tocar a Israel. Acuérdate que Irán está detrás de estos países que están cerca de Israel, bastante cerca de Israel. Ahora Israel no se queda con los brazos cruzados. Israel no es un país que diga, ¿qué está pasando? Israel está más preparado y, como dicen en México, en algunos ranchos, los judíos son más truchas de lo que la gente piensa. Créame, que la gente piensa que Israel no sabe. Israel no solamente sabe, está preparado. Israel no va a jugar el juego de la guerra en forma defensiva, sino en forma aprensiva. Ellos no van a defenderse, van a atacar antes de que llegue. Ellos ya tuvieron mucha experiencia y ellos dijeron, esto no va a volver a ocurrir. Incluso en Masada, cuando llevamos a la gente, hay una historia tremenda de 950 judíos que prefirieron quitarse la vida antes de rendirse a los romanos. Esto tomó lugar en el año 73 después de Cristo. Y por eso en Israel hay un dicho que todos conocemos los judíos: Masada will never happen again. This will never happen again. Y sobre el tema del gran holocausto, que Hitler y la maquinaria militar de los nazis y el mundo entero en una conspiración de silencio, porque la gente no dijo nada, sabía, el mundo sabía, las naciones sabían, las Naciones Unidas sabían, los mandatarios sabían, el Papa Pío XII sabía, hizo pacto con Hitler, el líder de la Iglesia Católica, sabía, y no hicieron nada. Y se llama conspiración de silencio. And for those of you who don't speak Spanish, it's called, ni va a haber guerra todavía, pero estamos llegando cerca, estamos en los rumores de guerra. Estamos cerca, los preparativos están ya casi cerca, estamos cerca de ese tiempo. ¿Y sabe por qué no va a pasar todavía? Porque aquí está David Negrete. Mientras la iglesia, que no ha tomado lugar el arrebatamiento. ¿Tú crees en el arrebatamiento, verdad? Amén. El rapto de la iglesia. No entra a las 70 semanas de Daniel, que son los 7 años de la tribulación. Y mientras la iglesia esté en la tierra, aquí todavía no pasa eso. Una vez que la iglesia se levante, imagínate tú, imagínate que estemos aquí de repente viajando como estamos en este momento, el hermano David Negrete y yo. Preparémonos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Oremos por Israel, bendecimos a Israel y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a mantener nuestra mirada en Jesucristo. Dios te bendiga. Comparte esta palabra. Shalom.